También recién varios profesores de la lengua guaraní protestaron hoy por la decisión del Ministerio de Educación de retirar la enseñanza del idioma guaraní de la malla curricular del tercer curso de la educación media. Profesores y estudiosos de la lengua guaraní repudiaron la resolución del Ministerio de Educación de eliminar la enseñanza del guaraní del tercero de la media. Consideran la medida como un atropello al pueblo paraguayo y que mientras el guaraní se enseña en universidades de Alemania, Estados Unidos, Francia y Brasil, entre otras, el Ministerio decidió limitar su enseñanza. No descartan presentar una acción de inconstitucionalidad para rever la resolución. Mientras el guaraní es enseñado en grandes universidades de Europa, Alemania, Francia, España, en los Estados Unidos, en la Universidad de San Pablo, Brasil, hoy nosotros pasamos por la triste experiencia que el propio Ministerio de Educación, con la excusa de una reorganización, tuvo que reducir al guaraní y lo llevó al segundo curso y al primero. Incluso con una situación laboral muy complicada, porque los docentes del tercero van a tener que enseñar con su colega al segundo. ¿Y cómo van a hacer? Y gente que estaba enseñando los miércoles ahora se les lleva los jueves, y hay gente que ya no puede. En síntesis, se está haciendo yeyajey más, como siempre se hizo con el guaraní. Y duele porque viene del propio Ministerio de Educación, que está violando la Constitución Nacional y la Ley de Lengua, que establecen ambas un trato igualitario para los dos idiomas de nuestro país. Vamos a ir, si es resolución, si es decreto, vamos a ir en la inconstitucionalidad y vamos a anular esto. Por los medios necesarios vamos a buscar la nulidad de esto y vamos a conseguir. Porque no puede ser y no se debe permitir que se esté cometiendo atrocidades dentro de un país destrozado ya por gente ambiciosa y gente desconsiderada que estamos teniendo, que busca su beneficio personal, no interesa el daño que deja de estar. Y seguimos teniendo, y es hora que el pueblo tenga que levantar y decir, basta de discriminación en contra de los verdaderos paraguayos y los verdaderos patriotas que queremos en nuestro país. A los docentes y estudiosos de la lengua que se manifestaron en la Plaza de la Democracia, no les convence ninguno de los argumentos esgrimidos por el Ministerio para adoptar la medida. Yo creo que por el 90% de paraguayos, que todavía seguimos hablando, hoy están en la picha cuando y cuando están, pero mi hoy y maná pide poco todavía en bajar. Veamos te coteña de chico acá llegué, ñandera ya no me fuera, a mí anda chico caíra mucho de blanco, pero güey, estamos no te güey. Nosotros no estamos, aclaro, en contra de la enseñanza del castellano, ni del inglés, ni del francés, ni de ningún idioma. Lo que queremos es trato justo y que en este caso se le dé el respeto que se merece al guaraní. No sé qué tiene el guaraní para la gente del ministerio, para que se haga este manoseo de esta naturaleza. Los docentes señalaron que seguirán con las movilizaciones hasta lograr rever la resolución ministerial.